bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a comenzar alabando a nuestro Dios, cantando coro número 65. Coro número 65. Mientras cantaba, pensaba, no sé a cuántos le ha pasado, que nos toca estar esperando en una fila larga y tenés el número que con 3 cifras, y decís, y recién van por el número 3, 4, y da bronca esperar tanto. Y uno de adelante se tiene que ir y va y te deja el numerito, que es el número 11, 12. Te da una alegría, te da un gozo tener ese número, decís, me tengo que ahorrar todo el resto de la cola. Pensaba en eso, pero a la inversa. En vez de darnos el lugar que nos correspondía tocar, el Señor se puso Él en lugar nuestro. A nosotros nos correspondía morir en la cruz, pagar por nuestros pecados, pero Cristo se ofreció voluntariamente para ocupar nuestro lugar. Aún mucho más gozo nos tendría que dar eso, esa obra de amor de Cristo por nosotros. Y vamos a tener un momento de oración ahora pidiendo la guía del Señor. Les voy a pedirle al pastor si nos puede dirigir la oración. Amado
Padre, damos muchas gracias por el privilegio de congregarnos como la Iglesia. Damos gracias por la obra de Cristo en la cruz eficaz, suficiente, para que podamos ser perdonados y recibidos en tu presencia. Rogamos, Padre, que ahora todo lo que hagamos en esta reunión, con el nombre de Cristo, glorifique tu nombre también, Padre, y rogamos que tú trates con nuestros corazones de manera particular. Oramos que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Cantemos coro número 94, de alabar a nuestro Dios, coro número 94. Gustavo, ¿qué pasa? También cantemos coro número 103, coro número 103. Del cielo de
Muy bien, vamos a tener tiempo de la lectura, como estamos acostumbrados a hacer. Y voy a invitarles a que busquen Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a hacerlo como tenemos ya costumbre. Leo un versículo yo y leen uno ustedes a una voz. Del versículo 1 al versículo 9, vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 2, 1 al 9, y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis a la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercando Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacerdocios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, oh Sión, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, aquí la lectura. Y vamos a continuar alabando a nuestro Dios, cantando coro número 165. Coro número 165. Y voy a invitarle a aquellos que puedan hacerlo de pie. Vamos a cantar de pie, por favor. Por
es mi Dios. Muy bien, muchas gracias, pueden tomar asiento. Vamos a cantar Coro Nuevo, que han escuchado la semana pasada en el especial. Creo que es 178, 179, 180, ya está, ya pasamos. Coro número 180, no soy yo, sino Cristo en mí. Cielo fuera
hermoso coro. Vamos a seguir practicándola, muy lindo salió. Y vamos a cantar coro número 177. Coro número 177, antes de darle lugar al pastor para compartir la palabra. Voy a invitarlos nuevamente a que se pueden ponerse de pie para cantar este coro. Muchas gracias.
Muy bien, es bueno verles a todos ustedes nuevamente aquí en la casa del Señor. Bueno, hago algunos comentarios antes de pasar al tema en esta mañana. Los músicos, principalmente, están aquí arriba porque vamos tratando de ajustar los lugares en el caso de que nos falte lugar en algún momento. Ustedes saben que debemos mantener el distanciamiento, especialmente porque esto va a durar seguramente hasta 2024, por ahí, donde podemos decir, bueno, ahí vamos a estar ya hablando de el COVID como algo pasado. Es así, ¿sí? Va a ser así, los pronósticos hablan de algo así que hay que cuidarse todo este tiempo. Y vamos acomodándonos y bueno, el lugar está libre acá. Los músicos, gracias por el sacrificio de ubicarse aquí arriba. No quieren estar tan expuestos, yo lo sé, pero bueno, ayuda a que tengamos los lugares mejor distribuidos. Tal vez así que estaban tan escondidos que algunos no sabían que había batería, pero estaba siempre ahí, en ese lugar. Sonaba algo distinto y es que había una batería. Bien tocada, nada de sobresaliendo. Está muy bien lo que hacen los músicos aquí en la iglesia. Quiero mencionar que, por ejemplo, hoy no está Nadia con la mamá. En la semana han tenido contacto con alguien que tiene COVID, no tienen ellos, por lo menos hasta ahora no tienen síntomas, pero nos preguntó y lo prudente es que se queden en la casa, o sea, que no tengan contacto, que no vengan a la reunión. Y quiero aprovechar eso para decir que cada vez que nosotros nos enteramos que hemos tenido contacto con alguien que tiene COVID, quizá no nos contagió, pero por prudencia nos quedamos ese tiempo que recomiendan desde la salud del gobierno, que recomiendan esperar para ver si nos contagiamos o no. Hay que quedarse en casa cuando pasa eso, por eso Nadia con la mamá no están hoy aquí. Quiero mencionar que el día sábado no hay reunión de oración, hay reunión de damas. Es la primera reunión de damas de este año, así que están invitadas las damas, señoras y señoritas, a estar este sábado a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Mi esposa tiene allá en el fondo invitaciones, si quieren llevar, son simplemente para algunos conocidos. Ustedes saben cómo son las reuniones de damas. Y también les invitan a las damas a traer algo para compartir para el té. Habrá todo un protocolo para participar de ese momento del té, será distinto, pero vengan preparados para eso. Así que bueno, ya saben las damas que participan siempre cómo se hacen las reuniones, así que algo para compartir en el tiempo de comunión durante la reunión. Así que sábado que viene, 17 horas, primera reunión de damas de este año, están invitadas las mujeres a poder participar. Van a estar estudiando la carta de Filemón, una preciosa carta durante este año en la reunión de damas. Bueno, hechos estos anuncios y comentarios, vamos a pasar a la enseñanza en esta mañana. Bueno, ustedes tienen abiertas allí sus Biblias en 1 de Pedro 2, 1 al 9. Hemos tenido ya la lectura de ese texto. Pueden mantenerlo allí, aunque no será el único texto que usaremos en esta mañana. Seguimos nosotros hablando acerca de la eclesiología. Ese es el nombre técnico para hablar acerca de la doctrina de la iglesia, qué enseña la Biblia, acerca de qué es y cómo debe ser la iglesia. Y estamos nosotros acentuando el hecho de por qué Dios creó la iglesia, o para qué Dios creó la iglesia. Dios creó la iglesia para que cumpla 3 propósitos: adorar a Dios, edificar a los creyentes y, en tercer lugar, evangelizar al mundo. En ese tercer punto estamos nosotros. A partir de la semana pasada hemos comenzado a hablar del evangelismo como iglesia. Así, queridos hermanos, como Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 es el texto que concentra la verdad acerca de la correcta adoración. Ese texto usamos nosotros cuando hablamos de la adoración. Así como Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16 contiene de forma singular la verdad acerca de la edificación. Así, queridos hermanos, o sea, así como hay un texto muy particular que nosotros encontramos ahí concentrada la idea de lo que es la adoración, de lo que es la edificación, así 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, concentra en una oración lo que es la esencia del evangelio y del evangelismo.
Si nos preguntamos y queremos responder rápidamente y dar una respuesta que concentre todo lo que es el Evangelio y en qué consiste el evangelismo, bueno, Primera de Pedro 2.9 contiene esa verdad. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Esa es la pregunta que nosotros estamos respondiendo, tratamos de responder en estos domingos antes de hablar del evangelismo. Eso lo mencionamos la semana pasada. Antes de hablar del evangelismo, debemos hablar del evangelio. ¿Por qué? Porque de eso se trata el evangelismo, de comunicar el mensaje del evangelio. Y si nosotros no tenemos presente y en claro qué es el evangelio, difícilmente podamos hacer un evangelismo efectivo. Bueno, ¿qué es el evangelio? Primera de Pedro 2.9 nos responde a nosotros esto. Dice así el texto, Primera de Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el evangelio y eso es evangelismo, ¿sí? Anunciar las virtudes de Cristo. El que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es Cristo. En esa oración está concentrado todo lo que es el evangelio es Cristo. En esa oración está concentrado lo que es el evangelismo, es anunciar las virtudes de Cristo. Quiero simplemente hacer notar en este capítulo 2 de Primera de Pedro que ahí tenemos nosotros los 3 propósitos de la iglesia. En este capítulo están los 3 propósitos de la iglesia, simplemente a manera de mención. Cuando hablamos acerca de la edificación, ya ahí nomás el apóstol Pedro comienza diciendo en versículo 4, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Y ahí tenemos el acento sobre la edificación del creyente en conjunto con los demás creyentes, y esto es el cuerpo de Cristo. Dice, edificados como casa espiritual, lo que Pablo va a llamar en la carta a los Efesios, el capítulo 2, el templo santo, y eso es la iglesia, sacerdocio santo. Y ahí tenemos el otro propósito de la iglesia al final de ese texto. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, y eso es adoración. Edificación, adoración, y en el versículo 9, evangelismo. Ahí tenemos los 3 propósitos de la iglesia en esta carta. Por si usted pregunta, bueno, pastor, ¿dónde encontramos nosotros eso que usted está diciendo que son los 3 propósitos de la iglesia? En este pasaje están los 3 propósitos de la iglesia por los cuales Dios formó la iglesia. Muy bien, hecho esa aclaración, sigamos nosotros con el versículo 9, que es nuestro puntapié para hablar de lo que es el evangelio. A diferencia, y digo esto que cerré el paréntesis porque Mechi la semana pasada sé que se traspapeló unas diapositivas, pero fue culpa mía. Así que ahora le voy a dar indicaciones cuando esté haciendo un paréntesis. Pero a diferencia, queridos hermanos, de los falsos evangelios que se ocupan en promover ciertos rituales y fórmulas para obtener ciertas bendiciones, el evangelio bíblico, a diferencia de eso, se ocupa en dar a conocer de forma exclusiva la persona de Cristo. Si usted quiere saber cómo diferencio el evangelio verdadero de un evangelio falso, bueno, un evangelio falso simplemente predica, promueve y anuncia ciertas fórmulas, ciertos pasos que uno debe dar para obtener ciertas bendiciones de parte de Dios. ¿Cómo obtener que Dios me dé buena suerte en mi vida? Sin embargo, el evangelio bíblico no se ocupa de nada de eso. El evangelio bíblico da a conocer la persona de Cristo, anuncia de manera exclusiva la persona de Cristo. Esta es la esencia del evangelio, la centralidad de la persona y obra de Cristo. Ahí, en esa oración, nosotros tenemos definido el evangelio bíblico. Se concentra en la centralidad, esa palabra es sumamente importante, en la centralidad de la persona y la obra de Cristo. Cada palabra en esta oración es de suma importancia. Pedro utiliza para acentuar esta verdad que acabo de decir, Pedro utiliza en el texto la figura de la piedra angular. Hay 2 figuras ahí que ustedes van a ver, que son las que se refiere el apóstol Pedro ahí en el texto para acentuar esa centralidad de Cristo en el anuncio del evangelio. Utiliza la figura de la piedra angular, que pertenece a esa figura justamente a la arquitectura contemporánea de los escritores bíblicos que vivían en un contexto
del Imperio Romano. Así que se refiere a la arquitectura romana. ¿Sí? Y donde la construcción de un edificio comenzaba poniendo una piedra en un ángulo, y a partir de esa piedra se tomaban todas las medidas para el resto de la construcción. Era el punto de referencia para todo el diseño de un edificio. A eso se refiere Pedro cuando habla de la piedra angular, o sea, toma de ahí la figura. Pero también se refería a la piedra que era cabeza del ángulo, se ponía arriba, y era la que servía de apoyo a la construcción de lo que conocemos, hoy en día permanecen todavía, los arcos de las construcciones romanas. Ellos fueron los que popularizaron ese tipo de construcción, hacer un arco con piedras, y ese montón de piedras que se iban apilando en los costados terminaban uniéndose los dos en una piedra central arriba, y los dos montículos de piedra apoyaban ahí. No había más nada. Simplemente esa piedra central servía de apoyo y era donde soportaba todo el peso de la construcción, y el arco ese no se caía. Tal es así que hoy en día todavía están en pie. Bueno, esa es la idea, esa es la figura, mejor dicho, que toma Pedro para hablar de la centralidad de Cristo en el Evangelio. Esa piedra que era cabeza del ángulo servía justamente de apoyo, donde reposaba todo el peso de la construcción y era la que sostenía toda la estructura. Interesante, ¿no? La arquitectura en ese tiempo. Bueno, de esa analogía es que nos llama el escritor bíblico para hacernos entender que Dios colocó a Cristo como la piedra principal del ángulo, el punto de referencia para el diseño del plan redentor. También es la cabeza del ángulo Cristo, sobre quien descansa toda la eficacia y la firmeza de ese plan salvador o ese plan redentor. Bueno, el apóstol Pablo utiliza la misma figura en 1 Corintios capítulo 3 para decir esto: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ese fundamento se refiere a esa misma idea de la piedra angular, de donde todo se toma como... Toda la referencia se toma de allí y todo el peso de la estructura reposa allí. Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Acentúa Pablo también ahí, concordando con Pedro, en la centralidad de la persona de Cristo en el mensaje del Evangelio. Esta frase me la van a escuchar varias veces en este estudio. Sopórtenla. Porque si usted, como suelo decir, se olvida de todo lo demás que voy a decir, acuérdese de esto: la centralidad de Cristo en el mensaje del Evangelio. En el Evangelio, todo tiene directa relación con la persona de Cristo. Entonces, el Evangelio bíblico es un Evangelio cristocéntrico. Si queremos resumir el Evangelio bíblico en una sola palabra, es cristocéntrico. Todo, absolutamente todo en el Evangelio tiene directa relación con la persona y la obra de Cristo. Y si usted escucha un Evangelio por allí, o algo que se proclama como el Evangelio, y no tiene a Cristo como el centro, entonces usted puede estar seguro que ese no es el Evangelio bíblico. Están predicando algo errado. Y Pablo lo llama en la carta a los Gálatas, capítulo 1, llama a ese Evangelio un Evangelio maldito. Un Evangelio maldito. Así que debemos tener esa precisión cuando estamos hablando de esto, por lo serio que es. Ahora, ¿de qué manera? La pregunta a responder es: ¿de qué manera el Evangelio es cristocéntrico? ¿O de qué manera Cristo es el centro en el Evangelio? Seguramente ustedes pueden encontrar más respuestas al estudiar la Escritura, pero por el tiempo que tengo en este estudio, solamente vamos a ver dos. Recorté el mensaje sacando cosas importantes. Las que están son importantes, las que tuve que recortar son importantes también, por una razón: tiempo. Esta vez no es porque estaban de más en el mensaje y no hacían al mensaje, sino simplemente porque no hay tiempo para más. Pero creo que estas dos razones que vamos a dar para contestar la pregunta, ¿de qué manera en el Evangelio, o sea, Cristo es el centro en el Evangelio? Bueno, en primer lugar vamos a responder que es cristocéntrico porque se trata de su supremacía. El Evangelio habla de la supremacía, de la preeminencia de Cristo. Habla de la preeminencia de Cristo, hablar de la supremacía también es algún sinónimo que podemos utilizar. Ser preeminente significa tener el lugar más elevado
y de mayor importancia. En el Evangelio de Cristo, o en el Evangelio bíblico, perdón, Cristo tiene el lugar de mayor importancia, el lugar más elevado. Un evangelio que le resta importancia a Cristo, como por ejemplo le da más lugar al ser humano, ese evangelio no es bíblico. Vamos a notar esto, la centralidad de Cristo, la preeminencia de Cristo en el evangelio. En primer lugar, vemos esa preeminencia por su centralidad en las Escrituras, la centralidad de Cristo en la revelación de las Escrituras. Ahora, no hemos estudiado bibliología, lo haremos el año que viene, Dios mediante, pero la Biblia es el mensaje de Dios al mundo. Si uno quiere una frase que sintetice qué es la Biblia, bueno, una de ellas es esta, que la Biblia es el mensaje de Dios al mundo. O sea, si Dios ha hablado y ha dado un mensaje, un solo mensaje, que es el que está acá en las Escrituras. En ese mensaje que Dios ha dado, Cristo es el único tema. Usted me va a decir, pastor, no, pero yo me he leído la Biblia, estoy leyendo la Biblia y me doy cuenta que habla de un montón de cosas. Es cierto, es todo un contexto que está puesto en la Escritura para hacernos entender una sola verdad, y es Cristo. Y es Cristo. Cristo es el único tema en la Biblia. En el Antiguo Testamento Él es anunciado. En el Nuevo Testamento Él es revelado. En el libro de los Hechos Él es predicado. En las epístolas Él es explicado. Y en el Apocalipsis Él es esperado. Bueno, esto es muy general, pero todo eso es el contenido, si uno quiere mirarlo de manera panorámica, el contenido de la Biblia. Todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Escritura, todo apunta a Cristo. Bueno, Cristo nos hizo entender esto, en verdad. Cuando habló con esos dos discípulos que fueron a Emaús el día después de su muerte, cuando no sabían que Él había resucitado, y ellos iban a Emaús, estaban muy tristes, recuerdan, eso citamos la semana pasada, pero en Lucas 24 Cristo nos hizo entender que las Escrituras se tratan de Él, que el tema central de la Biblia es Cristo. Dice así Lucas 24, 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Aclaro, para los judíos el Antiguo Testamento se resumía de esta manera: la ley y los profetas. La ley es el Pentateuco que escribió Moisés, los profetas son los demás libros del Antiguo Testamento porque lo escribieron los profetas. Así que Cristo está hablando de toda la Escritura en el Antiguo Testamento y les declaraba en todas las Escrituras, ¿qué cosa? Lo que de Él decía. Nos hace entender Cristo ahí, que Él es el tema del Antiguo Testamento. No, el tema del Antiguo Testamento no es Israel. No es Israel el tema del Antiguo Testamento, es Cristo. No es Moisés, es Cristo. No es David, es Cristo el tema en el Antiguo Testamento. Y Cristo nos lo hizo entender cuando Él le interpretó el Antiguo Testamento a los discípulos. Todo está escrito para que ustedes me conozcan a mí. Era el mensaje del Evangelio que le predicó a esos dos discípulos. A los fariseos les dijo algo semejante en Juan 5:39. Les dijo, escudriñad, estudien con intensidad las Escrituras, el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, hablan de mí. Las Escrituras están simplemente para hablar de un solo tema, de mí, de Cristo, el Hijo de Dios. Queridos hermanos, los escritores bíblicos del Nuevo Testamento tenían un solo tema. Un solo tema. No solo el Antiguo, sino el Nuevo Testamento. Si usted lo lee completo y después lo mira de lejos, lo mira panorámicamente al Nuevo Testamento, también se va a dar cuenta que hay un solo tema en el Nuevo Testamento. En los Evangelios se llaman así porque hablan de una sola persona, de Cristo. Usted los lee, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un solo tema, el nacimiento, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Todos se ocupan de eso. Tal es así que el Evangelio de Marcos, el que tiene apenas una oración como introducción, dice principio del Evangelio de Jesucristo. Así lo titula Marcos a todo lo que va a escribir. ¿Por qué? Porque se trata solamente de una persona.
Mateo presenta a Cristo como el Rey de Israel, Marcos lo presenta como el siervo del Señor, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Todos se dedican a hablar de una sola cosa y esto es Cristo. Podríamos seguir nosotros, no quise hacerlo muy extenso, pero cuando ustedes van a la carta, al libro de los Hechos, habla acerca de la predicación del Evangelio centrado en la persona de Cristo. Cuando vemos a la carta de los Romanos, nosotros nos encontramos allí con que Pablo comienza esa exposición del Evangelio y dice: yo soy apóstol elegido por Dios para el Evangelio de su Hijo, acerca de su Hijo. De eso se trata el Evangelio y después Pablo lo va a desarrollar allí. Cuando vamos a la carta a los Corintios, nosotros encontramos allí que el apóstol Pablo tiene esa profunda, popular y magistral frase acerca del Evangelio de Cristo. Dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Cuando vamos a la carta de los Gálatas, nos encontramos allí que Pablo reprende, es una carta muy dura la carta a los Gálatas, y le dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado como crucificado. ¿Cuál es el tema a la carta de los Galacias? Cristo, Cristo, Cristo. Y termina el apóstol Pablo hablando en esa carta diciendo: lejos esté de mí gloriarme, sino en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí. Ya no vivo para nadie más, sino para Cristo. Es la idea de esa expresión. Cuando vamos a la carta a los Efesios, encontramos en Él. Vamos a hacer un acento en un momento en este estudio, pero todo está centrado en la persona de Cristo. Cuando vamos a las cartas de los Filipenses, la que Pablo escribió a los Filipenses, encontramos allí que Cristo es la filosofía de vida de Pablo. Dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando vamos a la carta de los Colosenses, encontramos que vosotros estáis completos en Él. Cuando vamos a la carta de Timoteo, encontramos que Él es el juez. Él es el juez que ha de darnos la corona de vida. Y así seguimos por cada una de las cartas en el Nuevo Testamento, y el único tema que sobresale es Cristo. Y llegando al Apocalipsis, es la revelación del Hijo de Dios dada a Juan para que él la comparta con la iglesia. Y termina la Biblia diciendo: ¿qué cosa? Sí, ven, Señor Jesús. Toda la Biblia, un solo tema: Cristo. Cristo. Sin embargo, a mí me gusta cómo lo expresa Juan. Era el tema exclusivo de los apóstoles. Y en la carta de Juan, él escribe esto, que era lo que ellos querían compartir con la iglesia siempre. Primera de Juan 1 al 4 dice así. Cuando él escribe su carta a la iglesia, le dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a qué cosa, tocante al verbo de vida que es Cristo. Porque la vida fue manifestada y aclara, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Habla de la vida eterna como una persona. ¿Ha notado eso? Juan habla de la vida eterna como una persona. No como un concepto, no como una cosa, sino como una persona. Y en el verso 3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué le escribía para que ellos puedan tener gozo? Le escribían acerca de Cristo. No tengo otra cosa para escribirles, como que está diciendo Juan, que acerca de Cristo, al que vimos, al que contemplamos, al que palparon nuestras manos, tocante a esa persona, el verbo de vida, la vida se nos manifestó, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, que es solamente Cristo. Cristo es el tema central por excelencia del mensaje de Dios. La Biblia, queridos hermanos, es el Evangelio de Dios al mundo. Es Dios predicándole al mundo el Evangelio. Y en ese libro, que es el mensaje de Dios al mundo, el único tema es Cristo. Bueno, sirva eso para poder enfatizar que hay una preeminencia de Cristo en las Escrituras. Voy a hacer un acento, Mechi, por las dudas. Algo que no está en las notas.
Pero uno puede tomar la Escritura y no ver a Cristo, ¿eh? Y cuando no ve a Cristo la malinterpreta. Y voy a decir algo que pasó esta semana sencillamente porque me pareció que es uno de los errores más comunes que hay, y es tomar la Escritura y desviarla para otro lado que no sea Cristo. Pero dada la temática de esta semana, había un grupo de mujeres hablando, enseñando. No está mal que enseñen si enseñan a mujeres de ninguna manera, no está prohibido eso en la Escritura. Pero yo escuchaba cuál era el tema de esa enseñanza bíblica: mujeres de autoridad. Ese era el tema de esa enseñanza. Y lo escuché porque quería saber cuál era la base para eso. ¿Y qué es lo que tomaban para hablar de que la Biblia habla de mujeres de autoridad? Bueno, tomaban allí a Rebeca como la pastora, tomaban el caso de Débora como la mujer que fue gobernante en Israel, tomaban el caso de Esther, que fue reina también, tomaban el caso de mujeres que estuvieron gobernando. Y de ahí se tomaban para poder hablar de mujeres de autoridad. Por eso están esos casos en la Biblia de mujeres gobernando en ciertos momentos en la historia, en la Escritura, para señalar que la mujer debe ser una mujer de autoridad. Pues no. Eso es desviar del propósito de la Escritura. La razón por la cual Dios puso allí esas historias es para llevarnos a Cristo. Voy a citar también un ejemplo que suele citarlo el pastor Zugel, cuando él está hablando acerca de predicación, de cómo se predica la Biblia. Y dice aquel caso en el que algunos toman, o por ejemplo una maestra puede tomar, o un maestro puede tomar, el caso de los niños que Faraón mandó a matar los varones que mandó a matar cuando estaba Israel esclavo en Egipto. Es el comienzo del relato del libro de Éxodo. Y que alguno puede decir, bueno, mirá cómo Dios protegió por medio de esas parteras que tuvieron temor de Dios y que salvaron a muchos de esos niños que el faraón dijo que los tiren al río para ahogarse, pero Dios los protegió. Y de ahí sacar el tema, decir cómo Dios protege a los niños. Y el pastor Zugel, con mucha astucia y sabiduría, astucia buena en el sentido de mirar ahí el detalle, él dice, bueno, ¿qué pasó con los otros? Los que sí murieron, los que las parteras no pudieron salvar. ¿Cómo Dios no los cuidó? Algún niño en la escuela dominical puede decir, pero maestra, ¿cómo puede ser que Dios... ¿Y qué pasó con los que se murieron? ¿Dónde estaba el cuidado de Dios allí? Bueno, en ese momento donde no hay una respuesta fácil para eso, podemos caer si nosotros pensamos que el propósito de ese relato es mostrarnos que Dios cuida a los niños. No ese es el propósito de ese relato. Es mostrarnos cómo avanza el plan de la redención, salvando Dios a aquel que justamente sería el libertador de Israel, porque Dios está pensando más allá que la situación del momento. Si nosotros sacamos a Cristo del relato de las Escrituras, podemos caer en un sinfín de interpretaciones erradas, como tomar el libro de Josué y tomar el libro de Josué y cuando Dios dice que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. He escuchado esto en muchas iglesias donde dicen que en verdad se predica a Cristo y el Evangelio y han tomado eso como una promesa para hoy en día. Sí, pisa el terreno que está allá libre porque todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo y eso te lo prometió Dios. Una barbaridad, queridos hermanos. Está para eso ese relato allí de la toma de posesión de Israel, de la tierra prometida, está para que nosotros tomemos eso y hagamos promesa, este terreno lo piso yo, este es mío. De ninguna manera. Todo ese relato está para llevarnos a Cristo. El nombre Josué es el nombre en hebreo que después deriva en el Salvador, en Jesús, Jehová. Para llevarnos todo a pensar en Cristo. Y el libro de Josué no tiene otro propósito de llevarnos a nosotros a pensar lo que es crecer en Cristo. Lo que es crecer en Cristo. Por eso es que podemos darle interpretaciones completamente equivocadas si sacamos a Cristo de la Escritura, porque por Él y de Él se escribió la Biblia. Él es el tema central. Si lo ponemos a Él como el centro, le vamos a dar una correcta interpretación. Así que ahí vemos nosotros la preeminencia de Cristo en las Escrituras. Y ahora sigo con las notas. También vemos nosotros la preeminencia de Cristo en su centralidad en la creación universal.
Colosenses 1, 15 al 17 es un buen texto para poder acentuar esta verdad. Dice así, Colosenses 1, 15 al 17, saben que siempre aparecen aquí los textos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aclara Pablo ahí. Él no es parte de la creación. Él no es parte de la creación. Él es el creador, está fuera de la creación. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo se mantiene, la creación se mantiene en su lugar. Perdura la creación porque Él la sostiene con la palabra de su poder. Queridos hermanos, Cristo es la causa, Pablo está diciendo aquí, y la razón de la existencia de todas las cosas. ¿Por qué se ha creado este universo? ¿Por qué existe el universo que nosotros creamos? Y cada vez que la ciencia avanza más en el conocimiento del universo, nos quedamos asombrados. La inmensidad la inmensidad del espacio. No hay manera de que entre en nuestra cabeza lo grande que es el espacio. Alguien ha dicho esto. ¿Por qué es tan grande? Tiene que haber vida en otros lugares, en otros planetas. Bueno, es tan grande como el Dios que lo ha creado. Un Dios grande no podría crear otra cosa sino que un universo grande. Y el pasaje de Colosenses nos enseña que Cristo es el creador. Dice, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Hay una centralidad de Cristo en la creación. Dios, ustedes saben que no nos necesita. Él es autosuficiente. No es que nos creó porque Él precisaba gente que lo adore. No es que Él nos creó porque Él se sentía solo. Él ha estado solo por la eternidad, una cosa que yo no entiendo. Pensaba en este texto, por un minuto pensé porque no me dejé llevar por ese pensamiento porque no iba a terminar más. Dios ha estado solo por la eternidad. En un momento comenzó el tiempo del universo, pero antes no existía el tiempo y Dios ha estado solo siempre. La Trinidad ha estado sola siempre. Siempre ha estado sola. ¿Por qué Dios creó el universo? Algunos toman y lo dicen así. Bueno, Dios lo creó para hacernos felices a nosotros, para que tengamos un lugar para disfrutar, para la felicidad del ser humano. Bueno, nosotros sin duda alguna que disfrutamos de la creación de Dios y debemos hacerlo, pero eso no fue la razón por la cual Dios creó todas las cosas. La Biblia nos enseña que fueron creadas para Él y por medio de Él, tomándolo a Él como el punto de referencia de cómo se debían hacer las cosas en el diseño universal. Él es el creador y también Él es el sustentador. Todo está en dependencia de Cristo. Ahora, queridos hermanos, no es el único texto que antes de hablar de Cristo como Redentor, habla de Cristo como Creador. Porque lo que sigue diciendo después Pablo en Colosenses, habla acerca de Él como el Redentor. Su obra en la cruz, a través de la cual nosotros llegamos a la salvación. Pero no es el único texto que apela a poner a Cristo como Creador antes de hablar de Él como Redentor. Bueno, tenemos por ejemplo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan comienza diciendo en el principio, era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando acerca del Verbo que es Cristo. Ahora, queridos hermanos, la razón es clara de por qué antes de hablar del Evangelio, de Él como Redentor, se habla de Él como Creador. Porque en el Evangelio, eso lo vamos a ver Dios mediante la semana que viene, en el Evangelio, para que alguien sea salvo, necesita que la vida sea creada dentro de la persona. Y eso es algo que se ha olvidado en el mensaje del Evangelio. Se crea vida dentro de la persona. No es un ritual que alguien hace, repetí estas cosas y ya está, cumpliste con el rito, con lo que está escrito, con esa oración. No, se crea una vida y no hay nadie capaz de crear la vida sino el Creador. Sino el Creador. Es por eso que todos esos intentos de manipulación, de manipular la voluntad de las personas, de manipular las emociones de las personas, para que ellos accedan a decir lo que el predicador quiere que digan, no es más que un intento
chistoso para poder llevar a las personas a la salvación. El único capaz de crear la vida dentro del corazón, la vida espiritual dentro del corazón de una persona, es aquel que creó todas las cosas. Por eso Juan dice esto después de hablar de Cristo como creador en el Evangelio de Juan. En él estaba la vida. De él emana la vida. Y si alguien tiene vida espiritual, solamente puede tenerla porque Dios la ha creado dentro de su corazón. Por eso es la importancia de entender primeramente a Cristo como creador para entender a Él como redentor, como supremo redentor. Pero queridos hermanos, valga este texto como muchos otros más que podríamos citar para hacer notar la preeminencia de Cristo en el universo, en la creación universal. En la Escritura, Él tiene la preeminencia, es el único tema. En la creación universal y la existencia de todas las cosas, Él tiene la preeminencia. Es la razón de por qué todo existe. Y notemos también, para entender su preeminencia, su centralidad en el propósito redentor. Su centralidad en el propósito redentor. Ahí sí, porque es un capítulo, les pido por favor que vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Me ayuda que ya Nicolás lo enseñó, así que podemos tener allí ya algo en la memoria cercana, ¿sí? La centralidad en el propósito redentor. Cristo es el centro del propósito redentor. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Ténganlo ahí abierto, permítame hacer esta reflexión antes de leerlo. Nosotros solemos pensar en el Evangelio como el plan de Dios para el ser humano, ¿no? Es más, hay una frase que se ha hecho muy popular como forma de evangelismo. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Se suele usar eso como una forma de evangelismo. ¿Cuál es el problema de esa expresión? Que la centralidad de ese mensaje está puesto en la persona, en el ser humano. Está centrada en el individuo. Para ti, ese es el propósito del Evangelio. Vos como individuo. Bueno, ese es el problema de esa expresión y que no es bíblica. Aunque el Evangelio tiene el propósito de salvar al pecador, no es ese el fin supremo del Evangelio. No lo es. No lo es. Y yo sé que voy a decir en este punto cosas que pueden resultar duras para nuestra humanidad, para el orgullo humano. Pero es lo que dice la Biblia, ¿sí? Esto que voy a decir es hiriente para el orgullo del ser humano, porque no es la salvación del ser humano el propósito supremo del Evangelio. El Evangelio es un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo, pensado e ideado con el fin de glorificar a Cristo. Noten lo que dice Efesios 1, 3 al 14, solamente lo leemos, no lo vamos a explicar todo, simplemente lo leemos porque lo que está es más que claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Uno dice, toda bendición espiritual, y aquellos que tergiversan la Escritura podrían sacar la frase y decir, toda bendición espiritual, todo. Perdón, ¿dónde está el acento? En Cristo, en Cristo. Ahí está el acento del texto. Vamos a notar que esto es así. Versículo 4, según nos escogió, ¿dónde? En Él. Nos escogió, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese versículo es de suma importancia, queridos hermanos. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó? Oh, Dios te salvó para que seas feliz. Dios te salvó para que seas feliz. Él está interesadísimo en tu felicidad. Bueno, ese es el mensaje que se da hoy en día. Pero el texto dice esto, queridos hermanos. El fin último por el cual Él nos salvó es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese misterio de su voluntad? La felicidad del ser humano. ¿Cuál era el propósito fin de esa redención? ¿Hacer al ser humano feliz? De ninguna manera. ¿Que se sienta realizado? De ninguna manera. Versículo 10 lo dice. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El universo material y el universo celestial, todo se resume en la persona de Cristo. Versículo 11, en Él, una vez más, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así que Dios hizo todo esto, elección, redención, justificación, ha hecho todo esto con un motivo y un propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Queridos hermanos, la alabanza de su gloria ha sido desde el momento de la elección y hasta el momento de nuestra glorificación en la eternidad futura, cuando estemos con el Señor. Un solo propósito supremo: Cristo glorificado, Cristo exaltado. Bueno, podríamos citar muchos textos más. La carta a los Filipenses tiene un texto supremo en esto, bello, serio, al que hay que acceder con mucho temor y temblor, cuando habla acerca de la humillación de Cristo, aquel que se despojó de su gloria y vino a este mundo a ser menos que un hombre, a hacerse siervo de los hombres. Por lo cual, habiendo ofrecido su vida hasta la muerte, Él lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, la preeminencia de Cristo en el propósito redentor es notorio en la Escritura. Notemos este acento en el texto: bendecidos en Cristo, escogidos en Cristo, adoptados por medio de Cristo, aceptados en el amado, redención por su sangre, perdonados según la riqueza de su gracia. En Él tuvimos herencia, en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo. Todo en Él, en Él, en Él. No hay dudas que el propósito redentor de Dios es exaltar la persona de su Hijo. El propósito de Dios al diseñar el plan redentor no estaba centrado en el ser humano, sino en su Hijo eterno. Y voy a decir algo que es bíblico, pero que yo sé que choca una vez más. Creo quizá es lo más fuerte que voy a decir, duro contra nuestra humanidad. Y es: no fuimos la prioridad en el plan de Dios. No fuimos la prioridad en el plan de Dios. La prioridad es su Hijo, Cristo, y su exaltación. Si el plan, y voy a decir esto porque voy a animar al evangelismo, no estamos diciendo que no debemos evangelizar, pero estamos poniendo las cosas en orden. Estamos poniendo las cosas en orden para predicar un evangelio bíblico. Si el plan supremo, la meta suprema de Dios fuese la salvación de la humanidad, ¿qué tendría que haber pasado? Dios tendría que haber salvado a todos, absolutamente toda persona en el mundo, desde el inicio de Adán hasta la última persona que exista cuando este mundo sea destruido. Tendría que salvarlos a todos, absolutamente. Pero la realidad, la prueba empírica nos dice que no sucede así, porque muchos han ido ya sin Cristo a la eternidad. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Acaso ha pasado eso porque Dios no tiene poder para salvarlos? Si decimos que no tiene poder para salvarlos, estamos diciendo que Dios no es omnipotente y que hay algo que puede suceder, que puede frustrar el plan de Dios. Si Él se propuso redimir a la humanidad completa, lo que Él se propone debería poder hacerlo, si no deja de ser Dios. Por lo cual, por el hecho de que no ha salvado a todos, no ha determinado salvar a todos, sino a algunos, significa que su propósito no está enfocado en la redención del ser humano en sí, sino en la glorificación de su Hijo Jesucristo. Esa es la prioridad en el plan de Dios. Eso enseñan las Escrituras. De manera que, queridos hermanos, hay una preeminencia de Cristo en las Escrituras, hay una preeminencia de Cristo en la creación de todas las cosas y una preeminencia de Cristo en el propósito redentor.
De esta manera entendemos nosotros por qué en el evangelismo Cristo es el evangelio. Y que el evangelismo consiste en anunciar a Cristo, sus virtudes y sus excelencias. ¿De qué manera el evangelio bíblico es cristocéntrico? En segundo lugar diremos esto, queridos hermanos, que el evangelio bíblico es cristocéntrico, no solo por su supremacía, sino también por su suficiencia. Su suficiencia. La suficiencia de la obra de Cristo hace que Él tenga la preeminencia, que el evangelio sea cristocéntrico. Todo lo necesario para salvar a una persona, todo lo necesario para que la salvación sea posible, fue logrado por Cristo en la cruz. Y usted dirá, usted está diciendo una obviedad, pastor. Pues ya lo sabemos. Bueno, vamos a acentuarlo con sus implicancias. La carta a los Hebreos es una carta sublime en esto. Son todos pasajes sublimes los que estamos hablando de Cristo. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 18, tiene una de las expresiones donde nuestro corazón puede descansar, donde nuestra alma puede hallar completo reposo, donde está la firme ancla de nuestra alma. Hebreos 10, 12 al 18. Voy a ponerlo en contexto lo más rápidamente, pero ustedes saben que la carta a los Hebreos fue escrita, queridos hermanos, la carta a los Hebreos fue escrita para decir una sola cosa: Cristo es lo supremo. No hay más nadie importante, no hay nadie más grande que Cristo. ¿Por qué se propuso eso el escritor? Porque había varios en esa iglesia que decían el evangelio no sirve, volvamos a nuestra religión. Y Él les presenta a Cristo para decirles no pueden volver a algo que no se compara en nada con la persona del Hijo. En ese contexto habla de la obra de Cristo como inigualable. Dice así Hebreos 10, 12 al 18, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Dónde vemos que su obra es suficiente? Porque habla de la obra de Cristo en la cruz. En la expresión que encontramos allí nosotros en el verso 12, una vez para siempre. Un solo sacrificio fue suficiente. Una sola vez, y eso fue suficiente. Y fue hecho para siempre. Un solo sacrificio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó a la diestra de Dios? ¿O por qué el texto bíblico hace notar que Él se sentó a la diestra de Dios? Porque significa que ya no hace falta hacer más nada por la salvación de aquellos a quien el Padre escogió para salvación. Todo ya fue hecho y Él se sentó. La obra fue terminada. Esa palabra de Cristo, esa expresión de Cristo en el Calvario, consumado es, no hace falta hacer más nada por aquellos que el Padre escogió para salvación. Él se sentó porque terminó esa obra salvadora. Y dice el texto allí que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos santificados? Los que el Padre eligió para ser salvados. No solo aquellos que estaban leyendo la carta, sino aquellos que habían sido escogidos y que serían salvos más adelante, de ese momento histórico. Están incluidos en esa expresión, nosotros estamos incluidos, los que somos salvos hoy en día. Ya fuimos salvos. Nuestra salvación fue lograda y garantizada en el momento en que Cristo completó su obra en la cruz. En ese momento se dio por asegurada, final y para siempre la salvación de los escogidos. Algunos piensan, bueno, Cristo murió en la cruz, pero solamente ese sacrificio es efectivo recién cuando alguien decide por Cristo. El texto nos dice otra cosa, queridos hermanos.
El texto nos dice que la salvación mía, año 1986, el momento en que Dios me salvó, esa salvación ya había sido lograda en la cruz del Calvario. Antes que yo pudiese elegir por Cristo, ya estaba mi salvación asegurada en el trono de Dios. Hizo perfectos, eso es, completamente salvados a los santificados, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ojalá el Señor esté dando más entendimiento de lo que yo estoy diciendo en este momento. Porque estamos hablando de que mi salvación no se completó cuando yo, o sea, la seguridad de mi salvación no se completó cuando yo decidí. No es que Dios dijo, bueno, mi hijo muere, veremos a ver qué pasa con la gente. Si lo recibe, no lo recibe, veremos qué pasa. No. El texto dice, ya fue asegurada su salvación. Se la salvo, sí o sí se la salvo. ¿Por qué? Porque mi hijo ya obró su salvación una vez y para siempre. Y para siempre. Su obra es suficiente. Su obra es suficiente. Por eso, queridos hermanos, después puede decir el texto y Dios puede hablar con toda seguridad diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y por eso, el versículo 18 de esta carta, del capítulo 10, que es donde termina la parte doctrinal, termina diciendo, no hay más ofrenda por el pecado. No hace falta hacer más nada para que Dios perdone tus pecados. Lo que hizo Cristo en la cruz, eso es completamente suficiente. No hace falta hacer más nada. Ofrenda y sacrificio no te agradaron, no eran suficientes. Por eso dije, he aquí que vengo, oh Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí, para ofrecerme en sacrificio por los pecados de aquellos a quienes tú, oh Padre, has amado. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Alguien ha dicho, y está muy bien porque es bíblico, jamás, en ningún momento nos podemos acercar a Dios si no es por medio de Cristo. No solo en la salvación, nuestra vida de oración, nuestra lectura de las Escrituras, siempre está Cristo intercediendo. Por medio de Él es la única manera que nos acercamos a Dios. En nosotros no hay nada, absolutamente nada que pueda servir para que Dios diga, mira vos sí que sos una persona genial. Nada. Lo que Cristo hizo es suficiente. Su suficiencia en la obra redentora es lo que lo pone a Él en preeminencia como lo más importante en el mensaje del Evangelio. Bueno, hay mucho más sobre esto, pero el Señor utiliza estas dos razones para entender que el Evangelio es esto, es Cristo. El Evangelio es una persona, es Cristo. Y como vamos a ver la semana que viene, ser salvo se trata de la relación, mi respuesta a esa persona, al desafío de esa persona. Vamos a hacer unas reflexiones finales a este mensaje, Debemos hacer la diferencia, queridos hermanos, entre un evangelio cristocéntrico y un evangelio antropocéntrico. No lo predicamos aquí, no predicamos un evangelio antropocéntrico, donde el centro es el individuo, su felicidad y su realización personal. No, predicamos un evangelio cristocéntrico donde su gloria, su honra, es el fin supremo que perseguimos como iglesia. Y debemos hacerlo, hay muchos, porque ha proliferado esto, ya está profetizado que así será, así que no debemos asombrarnos. Hay montones de lugares que se llaman la Iglesia de Cristo y donde lo único que hacen es alentar el ego de las personas para que se sientan felices consigo mismas. Su propia paz interior. El Evangelio no promueve la paz interior de nadie. Lo que promueve es la paz con Dios, del individuo que es enemigo de Dios y solamente puede ser reconciliado por la obra de Cristo en la cruz. Tan sutiles son esos
esas proclamas, parecen muy lindas en verdad, gusta al oído de nuestra carne, pero no es el Evangelio bíblico, no es de ninguna manera el Evangelio bíblico. Esas enseñanzas que tratan de ayudar a las personas a decirle cómo sentirse bien consigo mismas, cómo aceptarse a sí mismas, cómo amarse a sí mismas, todo eso gusta al oído de nuestra carne, pero nada de eso es el Evangelio bíblico. El Evangelio es Cristo y nuestra respuesta hacia Él como Señor, como veremos la semana que viene. Por eso debemos diferenciar un Evangelio cristocéntrico y un Evangelio antropocéntrico, ahí está. Solo los verdaderamente salvos se deleitan en un evangelio cristocéntrico. Hay una frase que pasa por alto, el pastor Spurgeon tiene un mensaje acerca de eso, pero ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, hay una frase que Pedro dice que me resulta de lo más dulce. Cuando habla de Cristo como la piedra escogida por Dios, en versículo 8, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y note esa expresión, para vosotros. ¿Para quiénes? Bueno, él aclara enseguida para quiénes. Para los que creéis. Él es precioso. Él es precioso. A aquellos que no son salvos, todo esto es un aburrimiento tremendo. No encuentran ninguna dulzura en Cristo. No encuentran ningún atractivo en Cristo. Pero para los que creen, Él es precioso. Vemos el libro de Cantar de los Cantares y miramos más allá de la relación entre un hombre y una mujer, que fue escrito originalmente así. Pero vamos al Cantar de los Cantares y vemos a Cristo. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Y nosotros leemos eso y decimos, Señor, hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Leemos el Cantar de los Cantares y vemos esa pasión que tiene la amada por el amado, y nosotros no podemos pensar en otro sino en nuestro amado Salvador, porque Él es precioso. Él es precioso. Si tú no eres salvo, tú no puedes entender lo que pasa ahora. Que Él sea precioso, digno de dar nuestra vida por Él. Y que eso no nos resulte penoso, ni un gran sacrificio. Señor, si quieres mi vida, toma más, toma mi alma. Todo para ti. Un desafío final en este mensaje. Un desafío para ti que no eres salvo y que sigues confiando en tus obras. O los religiosos en nuestra iglesia, como en otras iglesias donde yo he estado y donde seguramente no he estado, también los hay. Me da mucha tristeza los religiosos en las iglesias evangélicas, porque los puedo ver desvivirse por la aprobación del pastor. Están esperando que el pastor les apruebe todo lo que hacen, porque es ahí donde solamente encuentran descanso para su alma. ¿Por qué? Porque todavía no saben la paz que da a conocer a Cristo como Salvador. Y están constantemente esperando la aprobación de la gente, porque el fariseo hace eso. Se para en las esquinas de la plaza, hace tocar trompeta, porque hasta que no tiene la aprobación de la gente, su alma no alcanza descanso. Sus obras solamente alcanzan hasta eso, la aprobación humana. Pero la obra de Cristo en la cruz da la aprobación de Dios y dice, perdonado para siempre. Y ya no necesitamos más nada, ninguna aprobación humana, porque toda nuestra complacencia la encontramos en la obra de Cristo en la cruz. Así que para ti que eres un religioso, todavía confías en tus obras, te llamo a Cristo. Ven a Cristo y sé salvo.
como aquel texto en el libro de Isaías, mirad a mí todos los términos de la tierra y sé salvo. Oh, qué predicación del Evangelio tan sencilla. Mira a mí, mira a Cristo, mira a Cristo. Tú que todavía vives pensando en ti mismo y que tu mundo solamente sos vos, levanta tus ojos, mira a Cristo y síguele a Él. Amado Dios, solamente por medio de tu Espíritu podemos amar a nuestro amado Señor. Y Él solamente así se puede volver precioso para nuestras almas. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para finalizar, vamos a cantar nuevamente coro número 180 que hemos aprendido hoy. Vamos a cantarlo una vez más para afianzarlo un poco. Salvador está, si débil
soy yo.